Vamos a Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. De esto hablamos el domingo anterior. Recordemos que el pecado aquí debemos entenderlo como la simiente de Satanás, un ser vivo. Pero lo que quiero resaltar es que ese personaje necesita la ley para hacernos pecar a nosotros los creyentes. El inconverso peca por naturaleza. Ahí el diablo no necesita hacer nada. O para eso el diablo no necesita la ley para eso. Pero en el caso de los creyentes, necesita la ley para hacernos pecar. ¿Por qué razón? Porque al utilizar la ley, pero cambiándole el sentido, nos da a nosotros la apariencia de que estamos cumpliendo la ley. Y entonces no nos damos cuenta que hemos sido engañados y estamos pecando contra Dios. Por ejemplo, el bautismo. La Biblia dice, o sea, la ley de Dios dice que hay que bautizarnos. Y aquí nos explica cómo es el bautismo. Pero entre los que nos llamamos cristianos, unos bautizan por chorrito, otros en un río. Nosotros usamos una pila que llamamos bautisterio. A unos les dan como 5 semanas o sea, una vez por semana, charlas para bautizar. Imagínense ustedes, si el eunuco hubiera vivido en estos días, no lo hubieran bautizado, Felipe no lo hubiera bautizado, tenía que recibir 5 charlas primero. ¿De dónde sale todo eso? Son inventos humanos. ¿Cómo debemos aceptar a Cristo? Unos dicen que por medio de un pancito, una hostia, que hay que comerla, y entonces al comerla estamos recibiendo a Cristo. Es la forma de... Nosotros lo hacemos con una oración, pero uno más bien vamos a sorprendernos, porque vamos a ver este tema un poco más adelante, de cómo es que la Biblia dice que hay que recibir a Cristo, y eso es lo que debemos de entender. Entonces, los hombres nos inventamos un montón de cosas, pero utilizando la palabra. Entonces el diablo necesita eso, necesita la ley, le da un cambio, y entonces da la apariencia de que es la palabra de Dios, y nosotros somos obedientes en cumplir esas cosas.
Otra pregunta que surge también con esto de la experiencia de Eva y de Adán: ¿por qué Eva no obedeció la ley de Dios? Uno ahora, en estos días, uno siente que es bien lógico que uno debe de obedecer a Dios y no al diablo. Pero ella obedeció al diablo y no a Dios. ¿Por qué lo hizo? Recordemos que ella era terrenal, y una característica de lo terrenal es la idolatría. Vamos allí a Romanos 8, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Solo hasta ahí. La ley de Dios no tiene poder sobre nuestra carne, sobre la idolatría, sobre el adulterio, sobre la fornicación. La palabra de Dios así nomás, o sea, su ley no tiene poder sobre la carne. Nosotros siendo carnal, y Pablo lo dice más adelante en el capítulo 7 de Romanos, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque soy carnal. Entonces, Eva fracasó porque ella era carnal, estaba desnuda, no tenía la naturaleza de Dios todavía. Entonces aparece la ley, el mandamiento de Dios, pero aparece el otro mandamiento. Y entonces la ley de Dios no fue suficiente para detenerla. ¿Y entonces qué hacemos? Se necesita algo poderoso, súper poderoso. La gracia, se llama la gracia de Dios. Por la gracia de Dios se destruyen las obras de la carne, eso sí, pero la palabra misma nos dice que la ley, la palabra de Dios, no tiene poder sobre la carne. ¿Por qué Eva? Porque cuando uno lee la historia, o sea, los primeros 2 capítulos o los primeros 3 capítulos de Génesis, uno se da cuenta que Dios formó a Adán y a Eva y anduvieron ahí caminando, haciendo cosas. Y Dios les dijo: de todos los árboles que están en el huerto pueden comer, menos de uno. Pero de todos pueden comer. Y ellos, para vivir, comieron de todos los árboles del huerto. Porque el ser humano, para vivir, tiene que comer. Entonces ellos comieron, y acuérdense eso, que esto es una sombra. Estamos hablando de sabiduría. Todos esos árboles representan sabiduría, conocimiento, todo. Entonces ellos estuvieron comiendo de todo lo que había ahí. Y uno se pregunta: ¿por qué no comieron del fruto del árbol de la vida, si estaba permitido por Dios? Porque sencillamente ese árbol, el árbol de la vida, no tenía fruto.
Entonces ellos comieron de todos los demás frutos. El árbol de la ciencia del bien y el mal sí tenía fruto, era codiciable. Y el diablo le dijo, si comes de este vas a vivir. La Biblia dice, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue que fructificara. Pero para fructificar se necesita trabajar primero. Entonces, ese árbol específico. Otro mandamiento que Dios le dio a Adán era que labrara la tierra, que la guardara, que la cuidara. Pero ese árbol específico tenía que Adán trabajar primero para que pudiera fructificar y comer de ese fruto. Por eso no comió. Es decir, no tiene sentido que haya comido de todo, menos de uno. No comió porque no había, y el otro sí. Entonces, en lo natural, eso es una sombra. Cuando traemos eso a nuestra vida, hermanos, nos sucede exactamente lo mismo. Ahí tenemos la Biblia en nuestra casa. Pero no nos sentamos a escudriñarla. No la comemos, pero comemos todo lo que se nos pone enfrente con este aparatito. Comemos de todo, pasamos comiendo todo el día de cualquier cosa, menos de esto. O sea, estamos haciendo lo mismo. Dios, en una pequeña parábola, nos explica el drama de la humanidad. Desde que conocí al Señor, poco a poco, es un proceso lento, pero poco a poco he ido tratando de conocer más este libro y vivir por este libro. Y no me arrepiento, hermanos. Funciona. Lo que este libro enseña tiene poder y no lo aprovechamos. Cuando comemos de este libro, recibimos la gracia, porque la sabiduría da gracia, y la gracia sí hace morir la naturaleza pecaminosa que tenemos. Ahí en Romanos 8:13 fíjense que cuando uno conoce más la Escritura, tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo. Aquí en 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, es como, ¿de dónde saca ese comentario? Viendo a Eva, ella era carnal y estaba viviendo conforme a la carne porque no estaba comiendo del árbol de la vida. Y entonces, si vivimos así, vamos a morir. Es lo que Dios le dijo. O sea, ¿de dónde saca la idea Pablo? De lo que está allá en el huerto del Edén. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, el Espíritu se movía sobre las aguas, pero el Espíritu de Dios es el Espíritu de gracia, es lo mismo. Entonces, si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. ¿Sí? No es algo que Pablo se inventó. El Espíritu Santo le abrió el entendimiento y vio lo que había pasado en Génesis. Así que, hermanos, que nos quede claro que solo la ley, solo el conocimiento de la ley no tiene poder sobre la carne. No, solo la retiene, la controla un poco, pero no la destruye. Y si queremos vivir, tiene que haber una destrucción completa de la carne. Vamos ahora a Romanos 7:9. Dice ahí, otra vez el apóstol Pablo está haciendo un comentario de lo que pasó allá en el huerto. Y dice ahí en el 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿De qué está hablando Pablo? De lo que acabo de mencionar. Dios formó a Adán y le dijo, fructifica, multiplícate, ponle nombre a los animales, labra la tierra, guárdala, una serie de mandamientos antes de la ley. Algunas de esas cosas las cumplió y otras no, pero no fue inculpado de pecado, porque es la ley la que me inculpa de pecado. A eso se refiere. O sea, y yo sin la ley viví en un tiempo. Él se está identificando con Adán. Pero ¿qué quiere decir eso? Aplicándolo, esa historia, aplicándola a nosotros hoy. No se trata de una persona inconversa. No está hablando de eso Dios. Dice, yo sin la ley viví en un tiempo, o sea que antes estaba sin ley y luego estaba bajo la ley. Una persona inconversa no está bajo la ley de Dios. Ellos viven su vida, así como nosotros antes, haciendo lo que según cada uno cree está haciendo lo correcto. Así vivíamos sin la ley, no estamos bajo la ley de Dios. Pero el caso de Eva no es el caso de un inconverso, porque la palabra dice que Adán y Eva eran hijos de Dios, eran hijos, así como nosotros hoy. Esto fue escrito para nosotros, así dice Romanos 15:4. Todo lo que fue escrito antes ha sido escrito para nosotros. Nosotros, según el corazón de Dios, según el deseo de Dios, deberíamos de estar todos bajo la ley de Dios. Pero ¿qué sucede en la práctica? No estamos. No nos sometemos a la ley de Dios. No la conocemos. Entonces, si no la conocemos, no estamos bajo la ley de Dios, ¿no? Entonces, cuando no estamos bajo la ley de Dios, aparece otra cosa. Y esa sí la creemos. Fíjense en esto, qué tremendo. Hasta dónde llega el engaño, el espíritu de engaño. Porque el ser humano
al no ponerse bajo la ley de Dios, cree que está libre. Pero no es así. Todos los seres humanos sobre la tierra, desde el principio hasta el día de hoy, todos estamos bajo la ley. Vamos a Romanos 7:23. Debemos de entender el concepto de ley. Ley es una cosa que se cumple siempre de la misma manera. Por ejemplo, la ley de la electricidad. Si yo corto, o sea, si abro el interruptor para que ese ventilador funcione, siempre va a ser así. O sea, no cualquier mandato es una ley. Uno le puede decir a los hijos, vayan a estudiar matemáticas. Eso no es una ley. Ese es un mandato, una orden. Y por lo general los hijos no le hacen caso a los padres con eso. Pero si usted le dice al hijo, tenés que estudiar matemáticas, y si no estudias, te va a pasar esto, y usted cumple eso ese día, la primera vez que se lo dice, y cada vez que falla, lo repite, y usted cumple lo que ha dicho, eso es una ley. O sea, una ley esa es la característica que se comporta eternamente de la misma manera. La ley de la gravedad, si yo dejo caer, suelto una cosa, cae siempre. Eso es una ley. Entonces, no cualquier mandato es ley. Entonces, aquí en Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa simiente de Satanás que está en mi cuerpo físico, él solo puede hacer lo malo. Es la ley, es una ley. Y esa ley lo que hace es que siempre me obliga a pecar, pero el engaño consiste en que yo creo que no que no es el diablo el que me está diciendo eso. Es un engaño perfecto, porque sin darnos cuenta lo estamos obedeciendo y vamos a seguir haciéndolo por toda la vida si no conocemos la ley de Dios, si solo conocemos la ley del pecado. Vamos ahí mismo en Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia es otra ley bajo la cual funcionamos. Cada quien establece su forma de conducta conforme a su conciencia. O sea, que nadie diga que no está bajo la ley.
O estamos bajo la ley de nuestra conciencia, o estamos bajo la ley del pecado, o bajo la ley de hombres. Ahí en Romanos 2:12, fíjense lo que dice acá. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley perecerán. O sea que si usted no se somete a la ley, porque hay una palabra que dice que si no hay ley, no se me inculpa de pecado. Ah, qué chévere, ¿verdad? Entonces, si no conozco la ley, entonces puedo hacer lo que quiera, pero como no estoy bajo la ley, no tengo pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Pongamos mucha atención en eso, es serio, hermano. No estamos libres. Entonces, todos los seres humanos, aunque no estemos bajo la ley de Dios, funcionamos bajo otras leyes. Está la ley de la conciencia, la ley del pecado y la ley que nos imponen los hombres. Y cuando los hombres, estoy hablando de hombres líderes religiosos, cuando ellos nos imponen mandamientos, que son leyes, son dogmas, eso se llama religión. Quisiera pedirle, hermano, que me pone ahí una diapositiva. ¿Qué es la religión? La religión viene del latín que significa es un método humano para que el hombre vuelva a Dios. Pero antes de decirles eso, de explicar qué es eso, quiero que vean este cuadro. La historia de la humanidad se divide en dos periodos. La prehistoria y la historia. Voy a decir la siguiente. La prehistoria, que es la historia antigua, ahí puede entrar la historia de Cromañón, Neandertal, todo eso, los dinosaurios. Es la prehistoria. La prehistoria tiene dos periodos también. La edad de piedra y la edad de los metales. Son dos momentos. La siguiente. La edad de piedra tiene también otros dos momentos. Uno se llama paleolítico. Lítico es de piedra. Cuando usted tiene litiasis renales, que tiene piedras en el riñón, es de latín. Puede también colelitiasis, son piedras en el coledo. Y paleo es antiguo, entonces es la historia de piedra antigua. Y luego tenemos el periodo neolítico. Entonces,
la religión no la inventó Dios. La religión es un invento humano que nace en el período neolítico, ya estando en el período neolítico. Cuando dice paleolítico es cuando el hombre agarraba una piedra y con otra piedra comenzaba y dar, por ejemplo, para hacer una lanza, ¿verdad? A darle una forma de punta, y esa es la edad paleolítico. Ya la neolítica es cuando ya la piedra se le da un uso más moderno, y luego viene la etapa de los metales. Pero ¿en qué consiste la religión? La palabra religión viene de dos palabras, de latín. Una es re, que significa repetir, y ligare, es ligar, es unir. Entonces es religar, reunir. ¿Qué significa eso? Que antes estábamos unidos con Dios, se rompió esa unidad y ahora hay que religarse. Pero la religión es el invento humano de cómo el hombre puede regresar a Dios. No es lo que Dios está diciendo. ¿Y en qué consiste la religión? Lo que surgió. O sea, ¿cuáles son las características que surgieron en ese periodo neolítico? Que los hombres, en vez de llevar una vida, los hombres de Dios, en vez de llevar una vida nómada, se volvieron sedentarios. En vez de tener las reuniones en tiendas, o sea, por su vida nómada, como Abraham, por ejemplo, construyeron templos. Y en vez de tener a alguien designado por Dios, un líder escogido y preparado por Dios, establecieron sacerdotes y un culto. ¿Pueden ver la realidad que vivimos? Y entonces, ¿qué pasó con eso, no? Que a alguien no le gustó una forma, hagamos otra religión. A esto no le gustó la forma esa, hagamos otra religión. Y cada quien cambiando las cosas según a lo que a cada uno le parece, y todos basándose en esto. O sea, lo que hizo Satanás es el mismo principio. Le doy vuelta a la ley, le doy la apariencia de que es la palabra de Dios, y entonces obligo a todos a hacer lo que el diablo quiere. Así hemos venido, hermanos. Hermanos, hay necesidad de romper ese círculo vicioso en el que nos ha metido el enemigo. Si alguien se apartaba de la congregación y yo como miembro me encontraba con él en la calle, veníamos en la misma acera, la recomendación era que yo me pasara a la otra acera para que no me encontrara con él y que con la persona y que no nos saludara. Son mandamientos de hombre.
Y repito, así hemos estado, hermano. No son mandamientos basados en la Escritura, sino que en otra cosa. Entonces es necesario, la única forma que tenemos de salir de esa esclavitud es estudiando la palabra. Voy a dejarlo aquí por el momento y espero que haya sido explícito y que nos demos cuenta cómo hemos estado viviendo la vida cristiana. Hemos estado siguiendo mandamientos de hombre. Y la verdad es que a veces dan ganas. O sea, por ejemplo, aquí ya han habido tantas cosas que a uno le dan ganas de comenzar y decir, no se va a hacer esto. No. Hermano, los errores que cometen los hermanos en la congregación, aún uno como líder no está libre de eso, no se resuelven con decretos, no se resuelve con decirle a un hermano. A veces un hermano me dice, mire, dígale a fulano que no haga tal cosa. Por lo general lo que ya se lo dije 10 veces y siempre vuelve, lo vuelve a hacer. Entonces a uno como en este caso como pastor le dan ganas de comenzar a hacer un manual de mandamientos, que los hermanos no hagan esto, no, hermano. Lo que necesitamos es estudiar esto y ponernos bajo esta ley. Y esta ley va a ser el milagro de transformarlo. Y no va a haber necesidad de estar haciendo eso. Amén.